¿Qué tal, queridos amigos? La acusación más grave que se le puede hacer a un gobierno supuestamente democrático es la que formularon los miembros de la alianza opositora, que para eso sirven, para hacer contrapeso, no para estar nada más aplaudiendo o siguiendo las normas de la legislación que pretende reformar el señor López Obrador, tampoco para adherirse casi siempre a las decisiones de la mayoría morena. Pero ya no es el tiempo de que se pueda adherirse nadie a un partido que ha sido verdaderamente denigrado por sus propios actores. Y los tres dirigentes de los partidos de oposición con mayor representación popular y con mayor estructura política en el país, dentro de la oposición, el PAN, el PRI y el PRD, se juntaron todos como en aquellos tiempos del Pacto por México, pero en esta ocasión no para validar las presuntas acciones de alguien que no cumplió con ellas, Enrique Peña Nieto, sino para señalar a la actual administración de estar nada menos que haciendo todo lo posible por auxiliar al narcotráfico. Es decir, para actuar como un narcogobierno, algo que hemos venido denunciando desde hace tiempo en este espacio, desde mucho antes de las elecciones del pasado junio, cuando dijimos que era evidente la mano del narcotráfico en las elecciones. Pues se tardaron casi 3 meses, de junio a julio, a agosto, y ya vamos para septiembre, para que se pusieran de acuerdo y lanzaran a voz en cuello una alarma general por el hecho de que hay evidencias claras, ojalá que estas evidencias lleguen a probarse y ser sometidas a la Fiscalía General de la República para ver en qué lío se mete el fiscal que dice que es autónomo y que solo reverencia al presidente López Obrador, Alejandro Gertz Manero. A ver cómo respondería ante una acusación seria de 3 partidos políticos que señalan que tienen evidencias de la manera en que el gobierno de López Obrador ha sido auxiliado por el narcotráfico. Cuando menos hay varias. La manera en que soltó, por órdenes suyas, a Ovidio Guzmán López aquella tarde infortunada del 17 de octubre de 2019, cuando dijo que al soltarlo protegía a las familias de Culiacán, es decir, las protegía dejando a Culiacán en manos del narcotráfico. ¡Bravo, presidentito! Luego, por si fuera poco, se reunió en la Sierra de Sinaloa insólitamente con la madre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, que no es el principal sicario del cártel de Sinaloa, del Pacífico, etcétera, pero que tiene un efecto mediático superior a cualquiera otro y además es un criminal de alto riesgo. Pues ahí estuvo saludando a su madre bajo el argumento de que es nonagenaria y que merecía respeto. El respeto no se lo niego, como todas las señoras que ya son de mayor edad, pero lo que significaba el saludar a la madre de un delincuente que ha sido motivo de múltiples señalamientos dentro y fuera de nuestro país, era tanto como abofetear a todos los que se han arriesgado, se han jugado la vida denunciando al narcotráfico. ¿Cuántos periodistas han muerto por informar sobre las acciones del narcotráfico en nuestro país? Y por si fuera poco, recientemente, ante el embate de los críticos que señalamos que el narcotráfico intervino en las elecciones de junio pasado, se fue muy campante a la Sierra de Sinaloa, a Nayarit, a Durango, para inaugurar carreteras que solo pueden beneficiar a los narcotraficantes, para armar una especie de canal carretero desde la costa hacia los Estados Unidos. Esto es el fin de la Cuarta Transformación, apoyar a los narcos.
Por cierto que cuando se encontró con la madre del Chapo, estaba también inaugurando una carretera o emprendiéndola por la Sierra de Sinaloa en terrenos obviamente dominados por el cártel de esa entidad, que se ha extendido no solo a la República, sino ya a varias partes del mundo. Ya se denuncia la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en varias naciones, del cártel de Sinaloa. Es decir, lo que antes se cuestionaba en Colombia, ahora es una versión de aquello corregida y aumentada. México está peor en este momento que como lo estaba Colombia bajo el castigo brutal de Pablo Escobar, que cuando se sintió presionado, empezó entonces a asesinar de manera criminal a todo el mundo, a todo aquel que se le atravesara. Puso una bomba en el periódico El Tiempo de Medellín, luego atacó las instituciones más importantes de Colombia, creó su propia cárcel, que fue esto ridículo, en donde él manejaba la guardia como le daba la gana y jugaba fútbol con los principales custodios y se iba y venía a la cárcel sin que nadie lo parara, hasta que se detuvo aquello y comenzó entonces la persecución de este terrible criminal. Pero aquí no. Aquí, por ejemplo, se capturó 2 veces al señor Chapo Guzmán, una porque lo dejó salir el gobierno de Vicente Fox de manera por demás ridícula, y otra porque se les escapó de manera también por demás ridícula a través de un túnel construido en las narices de los custodios de Almoloya de Juárez en la época de Peña Nieto. Y así, pero caramba, al verdadero líder del cártel de Sinaloa, que es Ismael El Mayo Zambada, desde hace ya más de una década, cuando aquella famosa portada de la revista Proceso con el maestro Julio Scherer García abrazándose a Ismael El Mayo Zambada, dio cuenta de que ya los mandos habían cambiado también en el país y en los cárteles, y que El Mayo era el número uno de los sicarios, porque por arriba hay una clase política que es la que ordena, manda y gobierna a los cárteles. No de ahora, desde hace tiempo, pero ahora el asunto es que ha llegado ya a tal grado la penetración del narcotráfico en la vida pública del país, que ya no solamente avalan las candidaturas de diputados y gobernadores, sino que tienen maniatado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso es precisamente lo grave, lo que está por denunciarse. Ojalá que los partidos de oposición, el PAN, el PRI y el PRD, que tienen sus pecados, no lo niego, tienen también sus pecados en cuanto a nexos con el narcotráfico, pero no de tal modo graves como este asunto de que ya prácticamente dentro de unos días, acabando el mes de septiembre y quizá extendiéndose a octubre, se renueven las gobernaturas de 15 estados y la mayor parte de ellas con el apoyo vergonzoso y casi total de los narcotraficantes de cada una de las regiones del país. Así podrán asumir gobiernos que están manchados de origen, en Guerrero, con Evelyn, en Sonora, con Alfonso Durazo, en Sinaloa, con Rocha Moya, que era funcionario del gobierno de Peña Nieto y que le regalaron una gobernatura para sellar el pacto con su predecesor, quien ya habla por teléfono con el presidente López Obrador, según se ha descubierto, para proteger sus espaldas, para protegerse de la justicia, para seguir acordando alianzas sucias con el presidente actual. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir de todos los que han muerto como consecuencia del narcotráfico? Se suman aproximadamente 30,000 al año desde que López Obrador
asumió su función presidencial. 30,000 al año, 3 veces más de lo que podría caber en el régimen de Calderón y el doble de lo que cabía de asesinatos en el régimen de Peña Nieto, considerando esta misma etapa de 3 años. Señores, no estamos hablando de un juego. Estamos hablando de algo que obliga inmediatamente a exigirle a la Fiscalía que actúe con decencia. No lo va a hacer, porque Gertz Manero dice que es autónomo, pero está arrodillado frente a López Obrador. Pero caramba, por lo menos que el pueblo mexicano tenga el valor de decir basta ya, y entonces salga para que, por supuesto, se revoque el mandato del señor López Obrador el 27 de marzo, que ya está previsto para esta consulta. De aquí al 27 de marzo tenemos mucho trabajo que hacer los comunicadores, los que no estamos vendidos, los que somos y tenemos autoridad moral, porque no hemos criticado solo a López Obrador, sino nuestras críticas vienen desde que se empezó a formar toda esta escalada de violencia y putrefacción. Por eso tenemos el derecho de hablar y de señalar que en este gobierno se conjugan todas las atrocidades del pasado. Y no digo que el pasado esté exento de pecados, al contrario, estoy hablando de atrocidades del pasado, para que lo escuchen bien. Pero lo que quiero decir es que esas atrocidades del pasado se han reunido, todas juntas, en este sexenio de López Obrador. Si no ha habido matanzas o más matanzas de las que no tengamos memoria, es porque hay cierta afinidad entre los mandos militares castrenses aunados a la Guardia Nacional que fundó López Obrador en sustitución de una gendarmería, la de Peña Nieto, que nunca sirvió para nada ni nunca se utilizó. Todos ellos aliados con el narcotráfico. Y esto es el peligro que está corriendo en México. Yo sé que hay una gran parte del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional no sé, pero del Ejército y de la Marina estoy cierto de que hay muchos elementos que no pueden estar de acuerdo con lo que está pasando y que pueden voltear a ver a Palacio Nacional en vez de estar pensando en reprimir al pueblo mexicano. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. Los 3 partidos más importantes de oposición hablan de que el gobierno está entregado al narcotráfico. Y esto, señores, es un grave delito de lesa humanidad que bajo ninguna circunstancia los mexicanos podemos permitir. Vayamos a pensar ya a que es necesario revocar el mandato de López Obrador, no que se estén haciendo tontos en el Senado, como pretende Ricardo Monreal, acusando al Instituto Nacional Electoral de que los lineamientos de la ley transitoria para la revocación de mandato hay que impugnarla porque tiene tal o cual defecto. No se hagan tontos. Si el presidente previno en un momento dado que esta revocación iba a ser su impulso, y ahora resulta que cuando ve y mide que los mexicanos están dispuestos a ir en mayoría a votar a favor de la revocación de mandato, entonces el Senado empieza a mover sus piezas lacayunamente. Por eso hay la reacción de la alianza opositora, porque no podemos permitir que Andrés Manuel López Obrador, aliado del narcotráfico, permanezca ya un solo día más en el gobierno de este país, en el Palacio Nacional, que se ha convertido en su casa, como si fuera un virrey más de los peores. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, más hoy que nunca, con cero cobardía.